hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, eterno Dios, te rogamos, papito lindo, que seas tú, Dios mío, el que venga, Señor, y tu palabra cause el efecto para lo cual es enviada, papito lindo. En el nombre de Jesús, eterno Dios, amén y amén. Amados hermanos, el tema que quiero compartirles el día de hoy es acerca de los receptores. Y no sé si alguien puede explicarme o decirme, hermanos, ¿qué entienden cuando se dice los receptores o qué es un receptor? ¿Han escuchado este tema, hermanos? Los receptores. ¿Cuántos tienen teléfono? Solo uno tiene teléfono. Gloria a Dios. Todos tenemos teléfono, hermanos, y este teléfono es un receptor. Cuando nosotros, aquí les ilustraba a mis amados hermanos con una imagen. Si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, en esta imagen hay un teléfono, una tablet y tiene una señal. Y esta señal es una señal por medio de Wi-Fi. Pero cuando nosotros miramos, hermanos, nos damos cuenta que sale y distribuye a infinidad de aparatos. Y la señal que está distribuyendo, la señal va a un teléfono, puede ir a una computadora, mis amados hermanos, puede ir a muchas cosas, la señal que está emitiendo. Pero para que esta señal, hermanos, pueda ser recibida, tiene que tener un receptor. Entonces, le doy esta ilustración, mis amados hermanos, porque es necesario que nosotros entendamos de que hay receptores, mis amados hermanos, dentro de nosotros, que tienen que ser quitados, porque hay alguien que está emitiendo una señal para que usted y yo no agrademos al Señor. Y si nosotros tenemos, amados hermanos, un receptor que recibe la señal de lo malo, vamos a recibirlo, hermanos, porque hay un receptor dentro de nosotros y nosotros vamos a hacer clic con la señal que el enemigo pueda mandar. Y que el Señor lo reprenda en esta noche, ¿verdad, hermanos? Entonces, miremos, la palabra del Señor nos habla en Santiago capítulo 1, versículo 13, mis amados hermanos. Cuando miramos la palabra dice: ninguno cuando es tentado diga que Dios le tienta, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal, y así Él a ninguno tienta, sino que cada uno es tentado y atraído y halagado por la propia concupiscencia, y después la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, para el pecado, el cual una vez que es consumado, engendra la muerte. Mire cómo es el trabajo, hermanos, del enemigo. Y por eso dice la Biblia: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no está tentando a nadie, sino que cada uno por su concupiscencia, o sea, por el receptor de concupiscencia que uno tiene, uno es seducido y llevado a pecar, mis amados hermanos, y después de que uno peca, viene la muerte. Pero cuando nosotros miramos esto, mis amados hermanos, aquí entendemos de que hay receptores, mis amados hermanos, que están dentro de nosotros y que tenemos que quitar para que vengan, hermanos, sobre nosotros receptores buenos para hacer lo bueno. Porque dice la palabra, mis amados hermanos, de que qué galardón tendríamos, hermanos, si nosotros le hacemos el bien a alguien que nos ha hecho el bien. Ahí no hay ninguna recompensa. Pero cuando usted y yo tenemos un receptor
receptor de parte de Dios, hermano, porque el Espíritu Santo ha venido y ha entrado a nosotros y nos ha sellado, hermanos, y alguien nos hace algo malo, hermanos, nosotros tenemos que pagar con la misma moneda. No. Ahí sí viene la recompensa, porque decimos: yo tengo un receptor que se llama Espíritu Santo, y ese receptor me da amor aún para amar a mis enemigos. La Biblia nos muestra que Jesús en los días de su carne padeció muchas cosas, entre ellas tentación y sufrimiento. Podemos ver, mis amados hermanos, en Hebreos 2:14, que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, de que Él participó de carne y sangre como nosotros. Aquí miramos, mis amados hermanos, de que dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, aquí miramos que el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo, hermano, participó con una naturaleza como la suya y la mía, hermano, pero sin relación al pecado. ¿Por qué? Porque Él no tenía ningún receptor del enemigo, y eso es lo que ha venido Él a esta tierra, hermanos, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo receptor de maldad, para que todo receptor de pecado sea anulado por esa bendición de que el Señor trajo sobre nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros miramos, hermanos, dice que Él participó de carne y de sangre, juntamente, hermanos, con un cuerpo de bajeza como el de nosotros. O sea, si hay alguien, hermanos, que conoce nuestras debilidades, porque Él no se aferró al ser igual a Dios, hermanos, sino que se hizo hombre, es Dios. O sea, es Jesús. Y cuando nosotros miramos, Él fue victorioso sobre toda tentación, porque en ningún momento Él pecó. Y eso lo podemos ver, mis amados hermanos, allá en Hebreos 4, versículo 15, más adelantito. Oiga lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque Él ha sido tentado, pero sin pecado. Nosotros muchas veces hemos sido tentados y hemos pecado, pero Él fue tentado, hermanos, en todo, pero Él no pecó. O sea, si hay alguien que puede quitar el receptor, hermanos, de pecado, de concupiscencia y de muerte, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él, mis amados hermanos, Él salió victorioso. Y sabe, cuando dice la palabra, hermanos, que Él fue tentado en todo, pero Él no pecó, hermanos, Él salió victorioso. Y en Juan 14:30 el Señor nos enseña, mis amados hermanos, dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y Él no tiene ningún dominio sobre mí. O sea, Él no tiene ningún receptor sobre mí. El príncipe de este mundo no tiene ningún receptor sobre el Señor Jesús. Y si Él no tiene ningún receptor del enemigo, hermanos, nosotros que ahora estamos en Cristo, estamos cubiertos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la sombra de Dios, y por eso nosotros podemos desechar todo receptor del enemigo. Pero ¿estamos dispuestos? Así también Dios quiere que nosotros ya no tengamos relación con el pecado, mis amados hermanos, para que esto no tenga dominio sobre nosotros. Porque si nosotros, hermanos, tenemos un receptor malo, el pecado se va a enseñorear sobre nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que el pecado está a la puerta.
esperando que usted salga, que se descuide, que salga de la casa y decirle: amigo mío, venite, vámonos juntos a pecar. Y hermano, cuando nosotros miramos, hermanos, el Señor lo que quiere para nosotros es que nosotros ya no tengamos ninguna relación con el pecado, para que, hermanos, no se enseñoree sobre nosotros. Pero para poder lograr eso, mis amados hermanos, tenemos que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Y hay receptores, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia que el Señor fue tentado en todo. Pero en donde leíamos en Santiago, hermanos, dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido por su propia concupiscencia, por su propio receptor que tiene. Porque el que no le da cabida a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, entonces, hermanos, aquí solo hay dos caminos: camino ancho, que ya sabe usted quién es el jefe de ese camino ancho, o por lo menos que está gobernando, y el camino angosto, que dice que por ahí no van muchos, pero en el camino ancho van muchos, hermanos. Entonces, solo le podemos dar la gloria a Dios, o dejarnos usar por Dios, o dejarnos usar por aquel. ¿Por quién se dejaría usar usted? Yo me dejaría usar por Dios, pero la verdad, hermanos, muchas veces nosotros tenemos receptores de concupiscencia que nos llevan a pecar. Y por eso es esta palabra, hermanos, porque aquí va relacionado, mis amados hermanos, acerca de la administración del alma y los temas que nuestro pastor ha predicado, hermanos, y nos ha enseñado acerca del alma, hermano. Necesitamos ministrar nuestra alma, necesitamos darle liberación a nuestra alma, restaurar nuestra alma, mis amados hermanos, porque el Señor nos quiere bendecir. Pero para eso, hermanos, tenemos que ir viniendo, hermanos, y entender la palabra, que tenemos que quitar de nosotros receptores que a Dios no le agradan. Durante nuestra vida sin Cristo, hermanos, muchas veces vivimos muchas cosas malas, las que marcaron nuestra existencia, ya sea en forma positiva o negativa. Y cuando el Padre nos atrae a Cristo, mis amados hermanos, nosotros, hermanos, entendemos de que cuando el Señor vino sobre nosotros, hermanos, a hacer la obra redentora sobre nosotros, hermanos, el Señor nos explica en Juan capítulo, hermanos, 6, versículo 45, de que nosotros teníamos un receptor ya puesto de parte de Dios, y que cuando nosotros entendimos el llamado y de que era Dios el que nos estaba hablando, dijimos: Señor, yo te acepto, porque ya no aguanto este receptor de maldad y de pecado que se enseñorea de mí. Y sabe, la Biblia dice, en los profetas está escrito: a todos instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí, decía el Señor Jesucristo. O sea, les estaba diciendo: todo el que tiene un receptor del Padre, y a todos los instruyó Dios. En efecto, todo el que ha escuchado al Padre, al que tiene ese receptor de bendición desde la preexistencia. O sea, mis amados hermanos, el tema no es la preexistencia, pero desde la preexistencia Dios nos puso un receptor, y por eso es que hoy estamos aquí escuchando su palabra, porque es la que nos atrae a Cristo. Hermanos, es una bendición bien grande, hermanos, saber de que Cristo, hermanos, nosotros fuimos atraídos a Cristo porque ya Dios había depositado un receptor sobre nosotros. Y como ya habíamos escuchado al Padre, ya habíamos sido instruidos por el Padre, hermanos, nosotros dijimos: no, es que yo vine a Cristo porque ya no aguantaba mi vida. Sí, es cierto, pero venimos al Padre porque, hermanos, Dios había puesto ya en la preexistencia un receptor de salvación sobre tu vida y sobre mi vida. Y ese receptor, hermano, lo vino a traer el emisor de la salvación, que se llama Jesucristo.
Hermano, qué bendición esa. Mire, el que trae la salvación es un emisor glorioso y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra del Señor, la Biblia nos habla también, mis amados hermanos, y por eso la Biblia se va explicando así sola. Y en Primera de Pedro, mis amados hermanos, capítulo 2, versículo 9, nos enseña la palabra, hermanos, de que el título dice es el pueblo de Dios. Pero oigan lo que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién, hermanos? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, mis amados hermanos, Dios nos llamó, somos un linaje escogido, hermano, real sacerdocio, pero el Señor puso un receptor en nosotros para que hoy, hermanos, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso tenemos que desechar todo receptor que no nos trae bendición a nosotros. Hermanos, esto es algo glorioso cuando nosotros miramos la palabra del Señor y entendemos, mis amados hermanos, de que fuimos sacados de las tinieblas. Pero fuimos sacados de las tinieblas porque Dios nos llamó. Cuando nuestra vida, hermanos, llega a la luz, o sea, cuando somos sacados de las tinieblas y somos trasladados al reino de la luz, empiezan a ser expuestas todas las obras de las tinieblas que hay en nuestra vida. ¿Sabe cómo es esto, hermano? No sé, hermano, si en su casa no se da, ¿verdad? Pero como dice un dicho, hasta en las mejores familias lo he visto yo. No se ha levantado tipo 12, 1 de la mañana y prende la luz y salen un montón de cucarachitas. ¿No lo ha visto? Pues si no lo ha visto, yo le cuento. Así es cuando nosotros venimos, hermanos, al reino de la luz. Son expuestas, hermanos, todas las obras de las tinieblas que hay en nosotros o que habían y que todavía pueden haber, y por eso se expone la palabra, para que quitemos todo receptor y que la luz que mora en nosotros exponga las cosas de las tinieblas que pueden haber en nosotros y que sean desechadas. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que la luz que hay en ti, que no sean tinieblas. Porque hay una luz, hermanos, que no es de Dios, pero tampoco ese es el tema, entonces mejor no me meto ahí. Cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra del Señor, en Efesios capítulo 5, versículo 13, dice que todas las cosas son expuestas, mas todas las cosas, cuando son en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, la luz, lo que hace la luz de Dios, lo que hace el Señor al ponernos un receptor de vida y de luz, se exponen todas las obras de las tinieblas, mis amados hermanos, que pueden haber en nuestra vida. Son expuestos todos los receptores, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros puede tener. Pero nosotros, hermanos, queremos ser libres, y por eso la palabra viene y nos confronta. Porque, hermanos, yo le puedo preguntar y usted me puede preguntar, hermano, ¿y usted en qué peca? No, hermano, yo ya no peco. No me mira las alas. Pero, hermanos, hay situaciones en las cuales nosotros, hermanos, podemos tener receptores, y se lo voy a mostrar con la palabra. Pero miremos, sigamos
platicando la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra nos enseña en Génesis capítulo 3, versículo 11, cómo pueden haber receptores malos. Y aquí nos enseña Génesis 3, 11, que entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Cuando nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, también, hermanos, un receptor malo puede ser quien nos está enseñando. Aquí, hermanos, la mujer se dejó enseñar, hermanos, oiga bien, se dejó enseñar por la serpiente y le dijo que comiera del árbol que había prohibido el Señor que no comiera. Entonces, cuando come de ese árbol, desobedece la voz de Dios. Y no solo desobedece la voz de Dios, hermanos, quiere decir de que ella tenía un receptor, hermanos, sobre su vida, que ella lo que quería era que le enseñaran, pero como el que le tenía que enseñar era su esposo, que estaba a la par de él, que era Adán, pero no le enseñó bien, se levantó otro y le enseñó de la forma equivocada y por la enseñanza que tuvo, pecó y desobedeció a Dios. Entonces, hermano, cuando miramos, nosotros tenemos que ver quién es el que nos enseña. Por eso cuando llegue alguien a su puerta y le toque y que anden con una mochilita, hermanos, o con su librito, hermanos, no es de recibir a cualquiera que toque a su casa. Antes de que le hablen a usted, porque hay muchos que dicen: ay no, es que qué bonito habla, si de la Biblia hablan, dice, pero de una Biblia que no está en el canon bíblico, ¿verdad? Tampoco ese es el tema, así que mejor me salgo de ahí. Cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra del Señor, esto nos enseña, mis amados hermanos, que como los que fueron heredadas también por nuestros padres, hay receptores que fueron heredados por nuestros padres. Primera de Pedro, hermanos, 1:18 nos habla respecto a esto. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermano, ¿será que hay algo que nosotros los padres podemos trasladarle a los hijos? ¿Bueno o malo? Aquí nos enseña la palabra, mis amados hermanos, de que los padres podemos poner sobre nuestros hijos un receptor. Por eso dice la Biblia, mis amados hermanos, de que nosotros debemos instruir al niño en su camino para cuando fuere grande y ya maduro no se aparte del Señor, porque ese es un receptor, hermanos, que estamos poniendo sobre nuestros hijos, que es la palabra del Señor y el temor a Jehová en nuestros hijos. Pero, hermanos, dice la Biblia, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, la cual recibiste, o sea, la cual el emisor que fueron tus padres les trasladaron porque tenían un receptor, sean buenas o sean malas. Yo he oído que muchos dicen: ay, es que por ejemplo, a mí me pasa, es que tiene un carácter igualito al tuyo, le dicen. Vaya que los míos no, porque yo no soy enojado. Hermano, nuestros hijos van a querer ser como nosotros somos. Entonces tenemos que trasladarles bendición, corrección, instrucción. Cuando nosotros, hermanos, miramos, hermanos, de que las cosas que nosotros trasladamos a nuestros hijos, hermanos, vienen y empiezan, hermanos, a formar parte de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos. Y, hermanos, se empieza a convertir en un hábito. Por ejemplo, hermanos,
Yo he conocido de jóvenes que duermen hasta mediodía. No, ay, déjenlo, es que le gusta descansar, dicen los papás. Se vuelven un hábito. Y les gusta dormir hasta mediodía, no porque trabajen toda la noche, ¿verdad? Sino porque pasan con un receptor. Pero bueno, al ser, hermanos, confrontados por la palabra, nos damos cuenta que hay cosas que creíamos que eran buenas a nuestros ojos, pero resultan ser malas ante los ojos de Dios. Proverbios 14:12 nos enseña la palabra del Señor, mis amados hermanos, de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que le lleva a muerte. O sea, hay cosas, hermanos, que nosotros pensamos, sí, son buenas, pero la verdad nos llevan a muerte. Y la Biblia también nos menciona, hermanos, en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, aquí miramos, mis amados hermanos, de que el Señor, hermanos, nos está enseñando que muchas veces aparentamos hacer cosas buenas, pero confrontados con la palabra no son buenas. Por eso dice la Biblia, hermanos, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora mi pregunta es, ¿será que nosotros sabemos hacer lo bueno, hermano? Pero sí sabemos qué es lo bueno. Y muchas veces hemos dejado de hacerlo. Y al dejar de hacer lo bueno, hermanos, estamos pecando. Entonces nosotros entendemos, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos confronta, hermanos, y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, Él quiere que usted y yo aprendamos a hacer lo bueno. Hermano, ¿será que venir y congregarse, buscar la presencia del Señor es algo bueno? ¿Por qué muchas veces lo dejamos de hacer? No me contéstese usted. Hasta yo, hermanos. ¿Por qué lo dejamos de hacer si sabemos que es algo bueno? Por compromisos que tenemos. O sea, siempre tenemos justificación. Pero ¿será que eso le agrada al Señor? Ahora miremos, ¿qué es un receptor? El receptor dice que es un aparato que recibe un estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Dice que el estímulo es el incitamiento para obrar. O sea, mis amados hermanos, nosotros venimos a ser incitados para que obremos. Y hermano, cuando somos incitados, hermanos, para obrar bien o mal, hermanos, si tenemos un receptor, hermanos, bien, hermanos, y empieza a recibir ese estímulo y empieza a ser agradable, mis amados hermanos, el estímulo que estamos recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a ser agradable el estímulo? Porque hay un receptor que le agrada el estímulo que está recibiendo. Por eso, mis amados hermanos, aquí lo vamos a ver en la palabra. No va a dar tiempo el día de hoy, por supuesto, mis amados hermanos, pero nosotros podemos empezar a ver, hermanos, cómo vienen las fuentes de contaminación por medio de los receptores. Las preexistenciales, las ancestrales y desde el vientre de la edad adulta. Miremos las preexistenciales. Romanos 8:29. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos.
O sea, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos aquí, hermanos, son aquellas que han sido colocadas antes de nuestro nacimiento. O sea, hay receptores, hermanos, que vienen sobre nosotros, hermanos, y que pueden traer fuentes de contaminación preexistencialmente también. Pero también, hermanos, existe la palabra del Señor que nos dice que también, hermanos, pueden ser para que se manifieste la gloria de Dios sobre alguien. O sea, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos habla mucho lo que leían los hermanos en Juan 6:45, hablando de la preexistencia, hermanos. Hay receptores de la preexistencia, hermanos, y nosotros tenemos que entender de dónde tenemos que desarraigar a receptores que nos han perjudicado, hermanos, tal vez no por años, sino por décadas y por, hermanos, por una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, porque vienen, hermanos, ancestrales las contaminaciones, porque hay receptores en la familia. Un ejemplo de esto, hermanos, dice: no es que él salió bolo porque el papá era bolo, pero el papá era bolo porque el abuelo era bolito, y el abuelo era bolo porque el bisabuelo también. 4 generaciones, hermano. Pero esta es la generación que va a romper toda maldición y todo receptor generacional en el nombre de Jesucristo. Amén. Otra fuente de contaminación, las ancestrales. Aquí le voy a hablar de una ancestral buena. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O mire, hermanos, aquí nos enseña la palabra del Señor que hay una fuente, hermanos, que nos puede traer un receptor de bendición. Y dice: la fe no fingida que había en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti. O sea, hermanos, venían bendición generacional sobre generación y generación. O sea, mis amados hermanos, nosotros también, hermanos, qué bendición le vamos a dejar a los nuestros si el Señor no viene pronto. Que aunque yo sí creo que ya viene, ¿verdad? Pero si no viene, porque Él retarda su venida, porque Él es amor y misericordia, ¿qué bendición le vamos a dejar a los nuestros? ¿Buena o mala? Usted decide y yo decido. Otra fuente de contaminación es desde el vientre a la edad adulta. Lucas capítulo 1, versículo 42. Dice la palabra del Señor: y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Hermano, cuando nosotros miramos, estas son aquellas que fueron colocadas por alguna persona o que recibimos del ambiente antes o después de llegar a Cristo. Jesús es un claro ejemplo de un receptor positivo, pues vemos cómo Elizabeth profiere una bendición sobre él. Y vemos también cómo Dios el Padre expresa su agrado cuando dice: he ahí mi hijo amado, en quien mi alma se complace. ¿Por qué? Porque recibió una salutación de bendición, hermano, y esa salutación de bendición desde el vientre, mis amados hermanos, hasta la edad adulta, trajo bendición para su casa, para su vida. Por eso, mis amados hermanos, si nosotros no lo hicimos, pero si alguien, hermanos, de sus hijos o de sus hijas, hermanos, está en gestación, hermanos, o ya va a ser o va a contraer matrimonio, hay que bendecir a los hijos, hay que bendecir la simiente desde el vientre. ¿Qué digamos desde el vientre? Desde antes que sean concebidos, empezar a bendecir a los hijos que Dios te va a dar. Hermanos, esa es una bendición bien grande.
Ahora miremos, hay tipos de receptores, hermanos. Quiero ver el tiempo, todavía tenemos tiempo. Tipos de receptores. Ambientales. Hay ambientales, hay inherentes y hay motrices. Miremos las ambientales. Reciben información del medio ambiente. Pueden ser de influencias espirituales, aunque no siempre. Esto se puede ver en Judas y en Pedro, que fueron influenciados por el diablo, uno entregando a Jesús y el otro para apartarlo del cumplir el propósito de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, aquí en esto, en los ambientes, mis amados hermanos, miramos que Judas fue influenciado, hermanos. ¿Por qué? Porque él tenía un receptor de avaricia, le gustaba el dinero, hermanos. ¿A quién no le gusta el dinero? Que me diga. Pero hermanos, él tenía un receptor que el dinero no lo quería, hermanos, para subsistir solamente, sino que él tenía un receptor del dinero, hermanos, que él del dinero, hermanos, lo quería para su corazón. O sea, el dinero es bueno en el bolsillo, en la billetera, pero no en el corazón. Y cuando miramos, mis amados hermanos, dice que por unas monedas de plata, o sea, le ofrecieron dinero. Mira, Judas, entregarnos a Jesús y te damos 30 monedas de plata. Tanto dinero, yo nunca he tenido esa cantidad. Y tenía un receptor de avaricia y vendió al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, también con Pedro, hermanos, cuando yo miro esto del Señor Jesucristo, dice que les empieza a enseñar a sus discípulos, hermanos, acerca, hermanos, de que Él tenía que morir. Y mi hermano les empezó a enseñar de que tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y hermanos, pero imagínense el Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos, hermanos, que tenía que bajar a las profundidades, al infierno y al lago de fuego, las profundidades que les estaba enseñando, hermanos. Y me imagino que Pedrito, hermano, se quedó impactado de lo que el Señor le estaba enseñando, hermanos. Y le dijo: Señor, vení, Señor, que nunca te acontezca tal cosa de lo que nos estás contando. Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no estás pensando en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hermano, y lo que Pedrito, hermanos, estaba queriendo, hermanos, tenía un receptor humanístico, humano, terrenal. O sea, el deseo de Pedro era bueno. Señor, que no te pase nada malo, lo que nos estás contando, Señor, yo no lo voy a permitir, Señor. O sea, era algo bueno, pero era un pensamiento terrenal, diabólico, porque el Señor viene y lo reprende y le dice: que Dios te reprenda, Satanás, le dijo, porque no estás pensando en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y las cosas de la tierra, hermanos, muchas veces nos van a llevar a querer agradar al hombre, pero desagradar a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver que, hermanos, en el ambiente en el que vivimos puede ser, mis amados hermanos, un tipo de receptor que nos puede llevar, hermanos, a fallarle al Señor. Pero también vemos cómo Saúl fue atormentado por un espíritu malo, oiga bien, de parte de Dios. Y como consecuencia de tener un receptor de maldad en él, Acab fue inducido por la mentira,
pues él no hablaba, él no amaba el amor por la verdad. Dice la Biblia, hermanos, de que el que no recibe el amor de la verdad, Dios mismo va a enviar un espíritu engañador, que como no creyeron a la verdad, hermanos, crean a la mentira. Así que hoy le digo, hermanos, creamos a la verdad. Y no la verdad que yo le pueda trasladar, porque yo me puedo equivocar, nuestro pastor se puede equivocar, nuestro apóstol se puede equivocar, sino la verdad que se llama Jesucristo. Créale a esa verdad, porque Él dice: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y yo, hermanos, le puedo decir, este es nuestro mejor emisor para que nosotros tengamos el receptor de bendición sobre nuestra vida. Ahora miremos un tipo de receptor inherente. Estas pueden ser sensaciones de hambre, sed, deseos sexuales. Estas ya están en el alma. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el rico cuando se encuentra en el Hades, que le dice a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro para que con la punta de su dedo moje mi lengua, porque ya no aguanto el tormento que estoy viviendo en este lugar. O sea, mis amados hermanos, miramos aquí, hermanos, de que cuando el Señor nos habla, mis amados hermanos, lo podemos ver, hermanos, que el Señor lo que quiere, hermanos, es de que hay sensaciones. Necesitamos, hermanos, por ejemplo, este rico, hermanos, se estaba atormentando, se estaba quemando y anhelaba una gota de agua, porque necesitaba sentir la sensación del agua. Y hermanos, el agua de la palabra hoy llega a tu vida y llega a mi vida a saciarnos. Pero el rico ya en tormento ya no se podía saciar con el agua. ¿Sabe qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos, cuando le habló de la familia también. Porque después le dices: Señor, envía a Lázaro a hablarle a mi familia, a mis hermanos, a mis papás. Estoy parafraseando, ¿verdad? No dice así, ¿va? Y envíalos para que no vengan a este mismo lugar donde yo estoy. No, le dijo Abraham, allá tienen a los profetas, allá tienen a los, hoy podemos decir, ahí tenemos a los apóstoles, tenemos a los pastores, tenemos a los profetas, a los maestros y a los evangelistas, que ellos nos hablen la palabra de Dios para poder ser saciados. Por eso, hermanos, tenemos que tener un receptor de bendición sobre nuestra vida. Estos son propios del ser humano y pueden ser negativos cuando estos deseos son desordenados. De esto, hermanos, podemos ver, mis amados hermanos, de que el hambre, hermanos, si es un deseo desordenado, porque no es malo que usted y yo tengamos hambre, pero sí es malo que seamos glotones. O sea, no es malo que usted desayune, refaccione, almuerce, refaccione, vuelva a cenar y vuelva a refaccionar. Eso no es malo, con medida. Pero que pasemos todo el día comiendo y comiendo y comiendo, y hablándoles de la comida, ¿verdad, hermanos? Y que nunca se sacie uno. Eso es glotonería. Y entonces, hermanos, estos son propios del ser humano, pero pueden ser negativos cuando se vuelven deseos desordenados. Y de esto es la glotonería, la inmoralidad sexual y el alcoholismo. Aquí miramos, mis amados hermanos, que la inmoralidad sexual, mis amados hermanos, y el alcoholismo, hermanos, es algo que mucha gente en el mundo, hermanos, como tiene un deseo insaciable por lo malo, hermanos, tiene un receptor
receptor, una concupiscencia que lo está activando, no se sacia, hermano, y se vuelve un deseo insaciable. Y no solo se vuelve un deseo insaciable, hermano, sino que, hermanos, esto ya puede venir, hermanos, y son espíritus inmundos de lascivia y de concupiscencia, hermanos, que se pueden mover en tu vida, en mi vida, si no entendemos que en nosotros pueden haber receptores que no le agradan al Señor. Así que, hermano, el alcoholismo, hermano, ¿sabe? Hay gente que tiene un deseo insaciable por tomar. Yo lo tenía, ahora ya no, ¿verdad? Pero yo llegaba jueves en la noche y ya decía yo, ay, mañana es viernes, sábado chiquito, decía yo. ¿Pero por qué decía eso, hermano? Porque ya empezaba a sentir ese deseo de que como era viernes, ya me tenía que ir a tomar unas cervecitas. Y después, hermanos, porque así empieza todo, hermano, que una cervecita, que dos, y que después, hermano, hasta que ya no puede caminar uno, y otra, hermano, aunque uno sea, hermano, no importa extracto social, empieza uno con alcohol, con cigarro, después vienen otras sustancias, hermanos, drogas, adicciones. Y eso, hermano, lo lleva a uno a estar hundido en el lado de las tinieblas. Y sabe, esos hermanos son receptores, hermanos, que son inherentes, hermanos, que son, hermanos, sensaciones que nosotros podemos tener, hermano. Y si usted y yo tenemos alguna sensación de esta que les estoy hablando, hermano, que hoy sean quitadas en el nombre de Jesús, pero que venga, hermano, un receptor, pero de sensación por sentir al Espíritu Santo de Dios, que todo lo ordena en nuestra vida. Ahora miremos, hermanos, otro tipo de receptor, que son receptores motrices. Estos, hermanos, dice que están en los músculos, y estos forman parte de la carne, según el diccionario de Enciclopédico Ilustrado. Músculo es el instrumento inmediato del movimiento. O sea, el corazón está compuesto de músculos y vemos que en él radican tres cosas malas. Y estas son las que activan por la costumbre y se vuelven ley en los miembros. Aquí no puse este versículo, solo puse la cita, pero yo quisiera que lo leyéramos. Mateo capítulo 15. Versículo 18. Mire lo que dice, pero lo que sale de la boca proviene ¿de dónde? Del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen, oiga, ¿de dónde vienen? Del corazón viene esto. Vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. O sea, mis amados hermanos, el corazón está lleno de músculo. O sea, cuando nosotros miramos este tipo de receptor, hermanos, dice, y del corazón que está lleno de músculos, salen los malos deseos. Salen los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios. Hermano, estamos en un tiempo verdaderamente que el Señor nos está hablando. Y la verdad, cuando miramos, hermanos, hay receptores que tenemos que sacar. Si hay alguien que conoce el corazón de nosotros, ¿quién conocerá el corazón? Solo Dios, hermanos. Porque el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa.
El corazón, hermanos, nos engaña, pero si hay alguien que lo conoce y dice, de los corazones que parecen buenos y que están llenos de músculos, de ahí salen los malos pensamientos, los robos, los adulterios, las fornicaciones. Y el Señor quiere que ese corazón de músculos se lo entreguemos a Dios. Por eso dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque ahí hay muchos receptores malos, pero yo los quiero llenar de receptores buenos para que cuando sientan la presencia del Espíritu Santo empiece a palpitar y a llenarse de gozo, para que puedas dar fruto del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ahí me voy a quedar, hermanos. Los receptores pueden trabajar de muchas formas. Eso ya no lo vamos a ver. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, estudiando este tema, el Señor me ponía algo bien fuerte en mi corazón. Y es de que lo que le explicaba al principio en el tema, pero yo lo entendí muy claro en mi corazón, palpitando mi corazón, de que Él se humilló, hermanos, y tomó un cuerpo de bajeza como el de nosotros. Y el enemigo, como es copión, ¿verdad, hermanos? Sabe que el Señor está haciendo algo poderoso en nosotros. Y ha mandado receptores sobre tu vida y sobre mi vida para que no lo podamos agradar como Él quiere. Pero el Señor, hermanos, conoce tu vida y mi vida. Y sabe lo que el Señor me hacía sentir a mí. No es doctrina, es algo que yo sentía y que me lo hizo sentir el Señor. Es que de la única forma que podemos cambiar los receptores malos en nuestra vida es dejarnos llenar por Cristo. Como decía el apóstol Pablo, el evangelio que yo recibí no lo aprendí por hombre alguno, sino que Cristo mismo me lo reveló a mí. En esta noche quiero decirte, yo te he compartido la palabra, pero la responsabilidad es tuya. Tú sabes qué receptor tienes. Y hermanos, podemos todavía, el tema está para seguir hablando, hermanos, acerca de los receptores que hay en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cómo se manifiestan, hermanos, y se va a ver más adelante. Y quiero decirle, el Señor quiere liberarnos de todo receptor que Él no ha puesto en nosotros. Toda semilla, todo receptor que Él no ha puesto, Él lo quiere desarraigar hoy en el nombre de Jesús. Así que ponte de pie y vamos a orar. Y si hay algún receptor en tu vida, díselo al Señor. Señor, yo tengo un receptor malo, pero ya no lo quiero tener. Hazme libre de este receptor, Señor. Tal vez tienes malos pensamientos. Tal vez has traído maldiciones generacionales. Que tal vez alguien te ha dicho, el doctor te ha dicho, esto es genético. Y como es genético no tiene cura. O tal vez alguien te ha dicho, tú estás así porque
esta maldición viene por años sobre tu familia. Hoy en el nombre de Jesús quiero decirte, todo receptor generacional, ancestral, ambiental, motriz, todo lo que no te ha podido dejar avanzar, en el nombre de Jesús es quitado. Y hoy viene el receptor del Espíritu Santo sobre tu vida a decirte: yo pagué con precio de sangre, y esa sangre que derramé por ti es el receptor de vida y de fuerza, porque tú tienes poder y dominio propio sobre tu vida, porque yo he puesto el receptor de bendición sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, eterno Dios, venimos, Señor, despojándonos de todo receptor, Señor, en el nombre de Jesús, que tú no has puesto en nosotros, Señor. Que hoy, Señor, por medio de tu palabra, papito lindo, sea expuesta toda tiniebla, Señor, en nuestra vida, y que salga fuera, Señor, todo receptor que a ti no te agrada, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, eterno Dios, nos cubrimos con tu sangre gloriosa, ese receptor glorioso, Señor, que tú has puesto sobre nosotros, para que cuando vengan las pulsaciones, Señor, de tu presencia, que eres el emisor, Señor, vengamos y nos gocemos, porque sabemos, Señor, que ya hay un receptor que tú has puesto sobre nosotros, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, nos declaramos libres, libres para tu gloria, libres para servirte, libres para hacer lo bueno, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor, te damos por este servicio. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido, Señor. Te pedimos que sea hecho rema en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que la podamos poner por obra, Señor. Guarda nuestra salida y que podamos llegar en paz y con bendición a nuestros hogares. Amén. Dios le bendiga.